Muy buenas tardes con todas y con todos. Yo estoy muy contento de estar aquí. He estudiado en países francófonos, entonces conozco la lengua porque fue parte de mis estudios. Entonces estoy muy contento de estar aquí. Ahora vamos a compartir varios datos de la economía ecuatoriana. Voy a tratar de sintetizarlos y voy a tratar de dar a entender una comprensión más global de la economía ecuatoriana. ¿Qué ciclo estamos viviendo? ¿Qué es lo que ha pasado con la economía ecuatoriana? Asimismo, voy a tratar de ser lo más pedagógico posible, tratándome de abstener de utilizar términos demasiado técnicos, ¿no? De tal manera que se pueda comprender. Por eso he titulado a esta presentación como perspectivas y escenarios. Lo primero es el hecho de que la economía ecuatoriana en estos últimos 40 años, por así decirlo, ha atravesado dos momentos. El primer momento es el momento de la modernización neoliberal. Duró desde 1982, cuando el gobierno de ese entonces, Osvaldo Hurtado, suscribió la primera carta de intención con el Fondo Monetario, hasta el año 2005, cuando fue depuesto el entonces presidente Lucio Gutiérrez. Luego tenemos una transición política y tenemos un nuevo ciclo en la economía, un ciclo que empieza en el año 2007. Nosotros lo hemos denominado ciclo político de la economía para no utilizar la noción de populismo, y es lo que hoy vamos a ver. Ahora bien, con respecto a esto quisiera indicarles algunos datos para tener una idea breve de lo que significó el neoliberalismo en el país, ¿no? Y aquí tengo algunos datos que van desde el año 1970, si ustedes pueden ver, hasta el 79, 78, 79. Voy a tratar para que ustedes tengan una idea de lo que significó la economía en el país. Antes de esto, en este periodo, nosotros tenemos algo que se denomina el proceso de industrialización de la economía. Ese proceso de industrialización de la economía, que empieza básicamente en el año 1972 con la nacionalización del petróleo, provoca crecimientos importantes en el PIB. Aquí está el PIB en millones de dólares, ¿no? Ustedes pueden ver cómo el PIB pasa de 1.600, una economía muy pequeñita, dólares de ese entonces, a una economía de 9.000 millones de dólares, ¿no? El PIB per cápita pasa, así ustedes pueden ver, de 257 dólares en el año 71 a cerca de 1.200 dólares a finales de la década. Y en la década siguiente ustedes pueden ver el crecimiento del PIB. Guarden este dato en la memoria, más o menos 1.800, ¿no? Y en la siguiente década ustedes pueden ver que el PIB, antes de las políticas de ajuste, llegó, aquí está, a 13.000 millones de dólares. Y el PIB per cápita, ¿no?, que está más abajo, llegó a cerca de 1.500 dólares per cápita, ¿no? Es decir, en 10 años retrocedemos, en 10 años podemos ver lo que pasó con la economía ecuatoriana. En 10 años, en términos per cápita, el PIB pasó en 1972 de 291 dólares per cápita a 1.500 dólares. El PIB pasó de 1.874 millones de dólares a cerca de 14.000 millones de dólares. Esos son los datos. Este fue el modelo de industrialización de la economía. Teníamos ustedes pueden ver aquí, esta es lo que nosotros llamamos inversión privada, inversión pública. Las tasas de inversión son realmente importantes. Ustedes pueden ver que las tasas de inversión pasan, en el caso de inversión privada, del 15%, 18, 14, 11, 13, 17, 15, 19, realmente fuertes, ¿no? Aquí hay otro dato que me gustaría que ustedes presten atención, y tiene que ver con el crecimiento de la industria, la agricultura y la industria. Es la estructura sectorial del PIB y las tasas de crecimiento. Aquí tienen ustedes, en esta parte de aquí, industria manufacturera. 17, 17, 18, 14, 17, termina más o menos en el 18 la industria manufacturera. Eso representa, con respecto al Producto Interno Bruto, ¿no?, el 18%, el 14% es agricultura. Aquí tenemos otro dato también que me parece muy interesante y que hace referencia a lo que significó la industrialización. El dato que me parece interesante aquí tiene que ver con el tipo de cambio. En el tipo de cambio nosotros tenemos que se mantuvo una estabilidad de 25 sucres por dólar, tanto en el mercado oficial cuanto en el mercado libre, ¿no?
Se mantuvo una estabilidad, las exportaciones crecen también empujadas por las exportaciones de petróleo. Y vean ustedes aquí, hay algo, un dato que también me parece interesante, que está aquí arriba, y tiene que ver con el empleo y desempleo, ¿no? Cuando vemos los indicadores de empleo y desempleo de esa época, aquí tenemos subocupación y desocupación. Si hacemos una sumatoria de esos datos, vamos a ver que el porcentaje de desempleo y subempleo para fines de la década fue del 35%. Eso significaba que el 65% restante estaba plenamente ocupado. Solo para que ustedes tengan una referencia, hoy ese porcentaje de pleno empleo es del 40,1%, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver crecimiento de la economía, pueden ver estabilidad en el tipo de cambio, ¿no? Pueden ustedes apreciar cómo la industria se convierte en un factor importante. De hecho, el 18% de la industria que está aquí, ¿no?, es el agregado más importante de la estructura sectorial del PIB de ese entonces, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? ¿Nominales o reales? ¿Cómo? ¿Nominales o reales? Son nominales, ¿no? Yo dije al inicio que iba a trabajar con datos nominales. Es para tener una fotografía de ese entonces. Entonces, la idea es que se visualicen los procesos, porque también después voy a trabajar con datos nominales. Toda mi exposición va a constar con datos nominales. Pero ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, la estabilidad del tipo de cambio. La deuda total con respecto al PIB es muy baja, pero al final de la década esa deuda con respecto al PIB ya empieza a crecer y se sitúa en el 37%, ¿no? Tenemos aquí la tasa de inflación. Ustedes pueden ver la tasa de inflación relativamente débil, va de 5, llegó al 22 en este año y termina en alrededor del 10% al final de la década. Los salarios nominales y salarios reales en dólares, esto me parece interesante. Los salarios reales en dólares empezaron en 118, al final de la década $145, ¿no? Ustedes pueden ver acá también el salario nominal, todo lo que hace referencia a tasas de interés, por ejemplo, tasa que está aquí arriba. Ahora bien, nosotros, son indicadores. Vean ustedes la tasa de interés. Tasa de interés activa y tasa de interés pasiva. 12% se mantuvo absolutamente en toda la década, ¿no? Esos son los datos. Vamos al año 80 y esto se mantiene en el año 80 hasta 1982. Hasta aquí. Todo este proceso, esta dinámica de la economía ecuatoriana se fractura en este año cuando el país firma la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. A partir de entonces empezamos a vivir lo que se llama el ajuste macroeconómico. Vean ustedes, cuando empieza la carta de intención, el PIB está en 13.000 y vean ustedes al fin de la década, el PIB baja a 9.700. Vean ustedes el PIB per cápita. El PIB per cápita está en 1.600 en el año 1981 y al final de la década el PIB per cápita baja a $951. Ustedes pueden ver también el indicador de lo que significa la desocupación y subocupación. Hagamos el mismo ejercicio y sumemos ambos indicadores para ver cómo nos va, ¿no? Aquí tienen ustedes, ¿no?, la desocupación. Ustedes tienen aquí que la desocupación y subocupación ya alcanzan el 55% de la PEA. Recuerden que en la época de la industrialización, que fue hasta acá, era el 35%. Esto significa un crecimiento fuerte del desempleo y del subempleo. Veamos qué pasó con la industria, tenemos el dato acá. En el caso de la industria manufacturera, empezó la década, aquí está, con el 18%, y vean ustedes cómo termina la década de la industria manufacturera. Termina en el 15%. En otras palabras, el ajuste implicó la desindustrialización del país. El ajuste también redujo el consumo de los hogares, por eso nosotros en términos económicos decimos que hubo una disminución de la demanda agregada. Aquí vean ustedes el tipo de cambio. Este indicador me parece también interesante, ¿no? El tipo de cambio se mantiene en mercado oficial en 25 hasta que llegue el ajuste, ¿no?, y empieza un proceso intensivo de devaluación. Empezamos con $25, ustedes pueden ver 24,88, y terminamos en $390. Si ustedes pueden comparar, por ejemplo, en el 98 y 99, en el 88 y 89, el tipo de cambio en mercado oficial empieza con 194,
y el nuevo gobierno lo eleva a 390, mientras que en el mercado libre estaba en 194 y pasa a 454, pasa a 586. Les comento, el presidente de estos años era Rodrigo Borja. Y en términos macroeconómicos, Rodrigo Borja fue un presidente tan neoliberal como lo fue León Férez Cordero. Y cuando uno analiza las cartas de intención y las políticas que se llevaron adelante en esa época, uno se da cuenta que en esa época el ajuste se radicalizó, porque Rodrigo Borja fue el personaje que llevó adelante los procesos de flexibilización laboral y régimen de maquilas, ¿no? Aquí no les alargo más, ustedes pueden ver la devaluación. La devaluación provocó incrementos de la inflación. Miren ustedes la inflación cómo empieza en el 12% y termina en el 75%, ¿no? Ustedes pueden ver aquí también los salarios reales. Los salarios reales empezaron en $237, ¿no? Y vean ustedes cómo el ajuste va determinando la disminución de los salarios reales hasta terminar en $95. Vean ustedes cómo la remuneración al capital, la ganancia del capital, pasa del 60% y cómo termina la ganancia del capital en el 71%. Es decir, las políticas de ajuste provocaron una redistribución del ingreso hacia los sectores más altos, ¿no? Ustedes pueden ver ahí también gasto público, la tasa de interés. Eso también es un dato interesante porque la tasa de interés pasa del 12% a cerca del 43%. Y la inflación tiene picos muy altos, ¿no? Regreso a la exposición anterior. Ahora, este ciclo de la economía se fractura, este ciclo neoliberal que acabamos de ver y que provocó además la crisis de 1999, se fractura aquí, en esta transición política, ¿no? Y cambia a un ciclo diferente, es decir, ya no estamos en el ciclo neoliberal. Vean ustedes lo que tenemos, ¿no? Tenemos en este nuevo ciclo que empieza en el año 2000, además aquí el país empieza la dolarización, un nuevo ciclo. Este ciclo, hasta aquí llega el ciclo neoliberal. Aquí llega la transición y aquí el año 2007 empieza el gobierno de la denominada Revolución Ciudadana aquí. Ustedes pueden ver aquí una pendiente de crecimiento del PIB en valores nominales relativamente suave. Y aquí empieza un crecimiento del PIB hasta el año 2014 que tenemos una crisis y el PIB cae. ¿Por qué sube el PIB aquí? Entonces la explicación del crecimiento del PIB en este año obedece al incremento del precio del petróleo. Se llama a nivel internacional el ciclo de los commodities. Sube el precio del petróleo en esta coyuntura de acá. El precio del petróleo sube, pero ustedes pueden ver aquí, en cambio, si medimos el PIB trimestre por trimestre, al menos desde el año 2012, vamos a tener una especie de cardiograma, si ustedes quieren. En otras palabras, el PIB sube en términos nominales, pero la economía está sometida a esto que significa volatilidad. Esto nos da un indicativo, esta tendencia de que la volatilidad empuja a la economía hacia la baja, y es lo que está pasando, ¿no?, en los últimos años. Aquí tenemos el PIB per cápita también, que pasa de $3.500 a $6.000, el punto más alto, que es el 2014, y el descenso que tenemos en los siguientes años. Esto es nuestra economía comparada con el resto de economías, ¿no? Aquí estamos nosotros, este es el Ecuador, ¿no? Esta economía, la economía más grande de la región es Brasil, después está México y luego está Argentina. Después viene Colombia. Ecuador, dentro de las pequeñitas, es una de las más importantes de Ecuador, ¿no? Esta de aquí es Perú. Ecuador tiene un PIB actualmente estimado en cerca de $100.000 millones, ¿no? Es el PIB del Ecuador. De las economías pequeñitas es la más importante. En América Latina, o sea, somos una fracción con respecto a Brasil, con respecto a México, con respecto a Argentina. Ahora bien, vamos a ver la estructura sectorial para ver qué es lo que ha pasado con nuestra economía en los últimos años. Este es el sector agrícola. Ustedes pueden ver un crecimiento del sector agrícola. Pero ojo, el sector agrícola, este crecimiento del sector agrícola obedece básicamente a la agroexportación, obedece al agrobusiness y obedece a la ganadería. Esos son los sectores que crecen aquí, ¿no? Tengo acá una presentación interesante, veamos si podemos abrir, con respecto al sector agrícola, que me parece que es interesante. ¿Dónde está? Aquí está. Después regreso a esto, porque quería indicarles, este es el sector agrícola.
pero cuando se analizan el sector agrícola tenemos efectivamente un crecimiento, pero vean ustedes, aquí está, ¿no? Este es el PIB del sector agrícola, es 8.000 millones de dólares, ¿no? Pero el ingreso de las 15 empresas más importantes es 5.000 millones. ¿Cuáles son esas empresas? Aquí están las empresas más importantes del sector agrícola: Pronaca, Nestlé, La Fabril, Exportadora Bananera Novoa, KFC, Ray-Ban Pack, Banano del Pacífico, Danec, Industrias Novopan, Consorcio Nóbil, San Carlos, Lácteas Tony, etcétera, ¿no? Es decir, si sumamos las 100 empresas más grandes del sector agrícola, son equivalentes casi al PIB, ¿no? De hecho, tengo esta suma por acá. Regreso a la anterior. Sector agrícola. Aquí está la tasa de variación del sector agrícola. Otra vez ustedes van a encontrar la vulnerabilidad, la volatilidad de la economía ecuatoriana. Vean ustedes ahora el sector petróleo. El sector petróleo es un verdadero carrusel. Sube, baja, sube, baja. Aquí este dato me parece interesante porque aquí ya la economía, sobre todo en esta transición, ya deja de depender del petróleo para los ingresos fiscales y para el conjunto de la economía, ¿no? Esta es la variación del sector petrolero. Aquí estamos, cae por debajo de cero, se mantiene por debajo de cero y vuelve a caer por debajo de cero, porque dependemos de un precio del cual no tenemos ningún control. Este es el sector de la manufactura, que crece débilmente y que representa este momento alrededor del 11% del PIB. Recuerden ustedes los datos que veíamos de la industrialización. Cuando veíamos los datos de la industrialización, el sector de la manufactura alcanzaba el 18% del PIB. Hoy el sector de la manufactura alcanza más o menos el 11% del PIB, más o menos son 11.000 millones de dólares, ¿no? Esta es la variación de manufactura. Este es otro de los sectores que más ha crecido en los últimos años, el sector de la construcción, ¿no? Ha crecido de manera importante. Aquí está la variación y aquí están los metros cuadrados, o sea, 6 millones de metros cuadrados se han construido en los últimos años, ¿no? Esto obedece al crecimiento de la clase media asociada a lo que les había hablado, al ciclo político de la economía. Este es el sector comercial. Este es otro sector que crece realmente de una forma importante. Aquí lo que me llama la atención es que el sector comercial tiene un ritmo de crecimiento más importante que el sector productivo, que el sector manufacturero. Eso implica que si este sector crece más y tiene una dinámica más importante que el sector manufacturero, este sector va a incorporar a la economía algo que se llama costo de transacción por la intermediación. Es decir, un bien desde que se importa o desde que se produce hasta que llega al consumidor final pasa por varias cadenas de intermediación. Y cada cadena de intermediación implica un incremento en el precio, ¿no? Aquí está la variación aquí está la evolución de alojamiento, servicios y comida, actividades profesionales, técnicas y administrativas. Es otro dato interesante porque pasamos de 2.000 millones en el 2006 a 7.000 millones en el 2006. ¿Por qué es interesante este sector? Porque este sector es la clase media. Es un incremento importante de los sectores medios de la población, son actividades profesionales, técnicas, administrativas, cuya importancia pasa, vean ustedes, de 2.700 millones a más de 7.000 millones en el año 2014, ¿no? Es realmente importante, ¿no? Un crecimiento de 3 veces de ese sector. Aquí está comparado, si ustedes quieren, el rojo es la agricultura y el azul es manufactura y el amarillo es petróleo. Entonces, el rojo es el incremento de la agricultura, el azul es la manufactura y el amarillo es el petróleo, con una tendencia desde el año 2007. ¿Cómo están esos diferentes sectores, ¿no? Con las respectivas tendencias? Aquí tenemos la relación entre el sector primario y la manufactura. El sector primario es el sector de la agricultura, el sector que produce commodities. Ustedes pueden ver, este es el sector primario, la barra azul, y la barra verde es el sector de la manufactura. ¿Qué nos dice eso? Sobre todo desde el año 2011, en este año el gobierno de ese entonces indicó que iba a existir un cambio en la matriz productiva. ¿Qué es lo que nosotros podemos apreciar de ese gráfico? Que nunca hubo ningún cambio de la matriz productiva, que la estructura económica del país es básicamente una estructura primaria, que el sector agrícola en este año, si ustedes ven la pendiente, el sector agrícola
o sea, tiene un crecimiento muy débil, ¿no? Y representa una fracción del sector primario, ¿no? Bien, si nosotros nos vamos ya a definir los componentes de lo que se llama el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto tiene consumo, inversión, gasto y sector externo, podemos ver lo siguiente. Primero vamos a ver la inversión, porque hay un dato que nos dice que en estos últimos años la inversión pública fue más importante que la inversión privada. Nos han vendido ese dato, nos han vendido esa idea todo el tiempo. Aquí nosotros tenemos los datos. La barrita naranja es la formación bruta de capital, es decir, la inversión realizada por el gobierno. Y la barrita amarilla es la inversión realizada por empresas privadas. ¿Y qué es lo que tenemos? En el año 2007 la inversión privada fue mayor que la inversión pública, efectivamente. Al año siguiente ambas son iguales. Pero al año siguiente la inversión privada fue mayor que la inversión pública. Al año subsiguiente la inversión privada fue mayor que la inversión pública. Para el año 2011 la inversión privada fue mayor, el año 2012 fue mayor. Aquí es el único año en que la inversión pública fue mayor. ¿Por qué? Porque en este año se contrataron las hidroeléctricas, el año 2013, ¿no? Al año siguiente son casi iguales y nuevamente la inversión privada es mayor. Si ustedes pueden ver la dinámica de crecimiento, o sea, esta curva, esta dinámica de acá, que es de inversión pública, nunca le alcanza a esta de acá, las tendencias. En otras palabras, el motor de la economía no fue el sector público, salvo en el año 2013 cuando hubo una fuerte inversión. El motor de la economía fue y es el sector privado de la economía, no el sector público. ¿Sí? Nos han vendido la idea de que el sector público ha sido el elemento dinamizador. Creo que esa idea no correspondía a la verdad. Vamos al consumo. Este dato también me parece interesante, es el otro componente del PIB. Ustedes pueden ver un incremento del consumo de los hogares realmente fuerte, ¿no? Y esto se nota. Aquí tenemos un decremento, aquí que es la crisis de 2014. Hay un incremento del consumo de los hogares. Aquí está en valores, ¿no? El consumo de los hogares pasa en el año 2005 de 24.000 millones que está aquí a cerca de 60.000 millones que está acá. Es fuerte. Estamos hablando de consumo. Pero aquí hay un problema, consumo en una sociedad cuya estructura productiva es débil. O sea, consumimos mucho, pero no estamos produciendo lo que consumimos como país. Esto es interesante porque aquí tenemos en cambio dos comparaciones. La barra azul es el consumo de los hogares y la barra roja es la remuneración de los hogares. Aquí tenemos, ustedes pueden observar una brecha. ¿Cómo se llena esa brecha? Esa brecha se llena de dos maneras. Se llena, una forma de rellenar la brecha es por rentas y la otra es por créditos. Si consumimos, pero al mismo tiempo lo que ganamos no nos alcanza para cubrir lo que gastamos. No nos alcanza. ¿Cómo cubrimos esa brecha? Rentas, pólizas, arriendo, rentas de capital, etc. Y la otra, crédito. Somos una economía endeudada. Aquí está la relación entre gasto corriente, salarios, remuneraciones totales y consumo final hogares. Ahora bien, nos han dicho que el gobierno gasta un montón de dinero en nómina. Y es bastante, de hecho el gobierno gasta 10.000 millones en nómina. Ese es el dato que ustedes han escuchado en los medios de comunicación. Pero ¿cuánto es 10.000 millones en el tamaño de la economía? Es que el gobierno gasta un montón de dinero en burocracia, nos dicen. Ustedes deben haber escuchado eso, todos los analistas. Esta barrita negra es lo que gasta el gobierno en burocracia. Vean ustedes. Esta barrita roja es lo que gasta el sector privado y esto es el consumo total. Ustedes pueden, sí, el gobierno gasta bastante. Esto era lo que gastaba el gobierno antes, en el año 2007. Efectivamente se ha duplicado, se ha triplicado si ustedes quieren, pero comparado con la economía global, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Que, por decirlo menos, están exagerando, pues. Que si queremos comprender la economía, tenemos que visualizar toda la economía. Aquí está, en consecuencia, el gasto en remuneraciones del gobierno, el gasto en remuneración del sector privado y el consumo total de la economía.
Acá tenemos la relación entre consumo de hogares y financiamiento del consumo por crédito y remuneración de empleados. Si yo sumo aquí las remuneraciones, le sumo el crédito, todavía tengo una brecha. ¿Cómo se cierra esta brecha? Con deuda. Aquí está la deuda total para el año 2017 de la economía y aquí está el valor agregado total del PIB. Es decir, ¿no?, somos una economía fuertemente endeudada y en estos valores no constan los valores que acaba de hacer públicos la Contraloría y la Comisión Medora de la Deuda, de la cual además yo soy parte, ¿no? Si sumo a estos valores, si sumo el paquete que nos da la Contraloría, tenemos un valor casi igual al PIB. ¿Qué significa este valor? Este valor de aquí. ¿Cómo obtuve este valor de acá? Este valor lo obtuve primero sumando la cartera de consumo. Vean ustedes, este dato es súper interesante, ¿no? La deuda del sistema financiero pasa de la cartera de los bancos de 6.500 millones en el año 2007 a 19.000 millones en el año 2017. Vean ustedes, ¿no? Este es el total de la deuda, ¿no? Ustedes pueden ver también aquí, veamos, la evolución de la deuda pública externa y la deuda privada y la deuda interna pública. Esta es la deuda externa del gobierno, la emisión de bonos y la contratación con los chinos. Aquí no está las preventas y no está la deuda de Petroecuador, pero pasa en el año 2007 de 10.000 millones de dólares a 26.000 millones de dólares en el 2017, la que está registrada, ¿no? Vean ustedes la deuda externa privada, porque también hay una deuda externa privada, pasa de 6.000 millones a 8.000. Y vean ustedes la deuda pública, esa es la que más crece, la deuda pública, pasa de 3.000 a 12.000. Ahora les comento lo siguiente, si yo traslado esta barra de acá a acá, voy a tener una barra más grande. ¿Qué hizo el presidente con el decreto 1218 emitido en octubre del año 2016? A esta barra de más grande de aquí dijo, esto no es deuda, y le pasó acá. Entonces, ¿y esta deuda cuál es? Es la deuda del IES, ¿no? El IES, con esta deuda, si no cobra el IES estaría desfinanciado prácticamente, ¿no? Vean ustedes, esta es la deuda en cambio de mutualistas, tarjetas de crédito, créditos, el IES y cooperativas. Vean ustedes cómo se eleva el monto de crédito de cooperativas de 950 millones a cerca de 4.000 millones de dólares. De esos 4.000 millones, más de la mitad es crédito al consumo. Vean ustedes cómo disminuyen los recursos de créditos quirografarios del IES, ¿no? De 800 millones a 152 millones. O sea, el IES no tiene liquidez y como no tiene liquidez, no puede generar créditos a sus afiliados, ¿no? Estas son tarjetas de crédito y estas son las mutualistas, ¿no? Este es el panorama de la deuda de todos los sectores. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos sistema financiero, gobierno, deuda externa privada, deuda pública interna, deuda mutualistas, deuda cooperativas, me suma esto. Si a esto yo sumo, si a esta barra de acá, yo sumo las preventas, el crédito con ISBC, ¿no? Sumo las operaciones con Goldman Sachs, ¿no? Tengo una barra que llega ya casi al tamaño del PIB. Somos una economía muy, muy endeudada a nivel de hogares, a nivel de empresas y a nivel de gobierno. Nuestra economía es casi del tamaño del PIB, ¿no? Aquí está lo que les decía, el gasto corriente representa apenas una quinta parte de la remuneración de hogares, ¿no? Y aquí está lo que yo les decía, estas son las remuneraciones del gobierno y estas son las remuneraciones del sector privado, ¿no? Esta gráfica, igual que la anterior, nos permite comprender que el gobierno no es el centro del problema. El centro del problema no hace referencia solamente a la política fiscal, es todo el conjunto de la economía el que no está bien. Aquí tenemos el sector financiero, el crecimiento del consumo es impresionante, ustedes pueden ver cómo el crédito del consumo crece de 2.200 millones a cerca de 7.000 millones de dólares en todo este año. Y les cuento algunos datos que me parecen que son interesantes, ¿no? El Ecuador en el año 2017 importó más en autos de lujo que en tractores.
De hecho, importó 10 veces más en autos de lujo que en tractores. En promedio, un banco se demora muchísimo menos en entregar un crédito para un auto que entregar un crédito para el sector productivo. Si ustedes piden un crédito para un auto, y si es de lujo igual, el banco se demora máximo una semana, pero si ustedes le piden un crédito, por ejemplo, para el sector agrícola, para el sector productivo, el banco probablemente se demore de 3 a 6 meses y probablemente les niegue ese crédito. Aquí pueden ver ustedes el incremento del consumo. Aquí tenemos la remuneración de los hogares y crédito al consumo de los bancos privados. Aquí relacioné las dos. Esto es lo que nosotros consumimos, la remuneración de los hogares, y esta es la brecha que nosotros cerramos con crédito. Ustedes pueden ver cómo esta parte negrita del gráfico crece de una forma importante. Los hogares empiezan a tener, sobre todo a partir de la crisis, una brecha porque se quedaron con la dinámica del consumo, pero sus ingresos ya no les alcanzan para sostener esa dinámica de consumo por la disminución de la economía. ¿Qué es lo que está pasando? Que los hogares, las personas están endeudándose, están compensando eso vía deuda. Aquí está la tendencia de crédito entre el consumo de los bancos y el crédito al consumo de las cooperativas de ahorro y crédito. Este es las cooperativas, este es el de los bancos. Aquí tenemos crédito de las cooperativas, cartera con cooperativas, sistema de bancos privados. Aquí tenemos un dato también muy interesante, ¿no? Esta es la estructura financiera ecuatoriana. Les voy a coger este año de acá. Este es el volumen de crédito total. Esta barra azul de crédito, o el año 2014, representa la cartera de 4 bancos. Aquí en esta barra azul. Esos 4 bancos son Banco del Pichincha, que de esta barra azul se lleva al menos las 2/3 partes de esta barra azul. El siguiente es el Banco de Guayaquil, el otro es el Banco Promérica, Produbanco, y el siguiente es el Banco del Pacífico. Lo que me asombra de esta barra azul es que aquí, dentro de los grandes bancos del país, hay un banco que es del Estado, que es el Banco del Pacífico. ¿Por qué me asombra? Porque cuando yo revisé al Banco del Pacífico y quise ver la cartera de microfinanzas, encontré el siguiente dato. El Banco del Pacífico tiene una cartera de $3.000 millones, el Banco del Pacífico. Pero de esos $3.000 millones, el Banco del Pacífico había destinado $9 millones para microfinanzas. Vean ustedes. Es decir, más o menos el 0,3% del total de su cartera. El Banco del Pacífico genera básicamente crédito al consumo, ni siquiera genera crédito a la producción. Aquí tenemos un banco que es el Banco del Pichincha, que es el banco más grande, que del conjunto de esta cartera de los 17.000 millones, que está aquí, el Banco del Pichincha absorbe más o menos 7.000 millones. Esto instaura un riesgo sistémico a la economía ecuatoriana, y con esto voy terminando. El problema de la economía ecuatoriana, ustedes pueden ver, es una economía primaria que no genera valor agregado. El nuevo ciclo político que empieza a vivir la economía ecuatoriana desde el año 2007 se financia con el incremento del precio del petróleo, no se financia con producción nacional, ustedes lo acaban de ver. Ese incremento del precio del petróleo financia un ciclo político que tiene límites que se expresan en el año 2014. Para el 2014 cae el precio del petróleo, lo vimos hace un momento, pero cae también el financiamiento del ciclo político. En el año 2016 tenemos una transición política, triunfa nuevamente el mismo partido político, pero ya las condiciones económicas no son las mismas. ¿Por qué? Porque no tenemos el precio del petróleo que alimente el crecimiento de la economía. ¿Qué es lo que se hace como país y como gobierno del año 2014 al año 2018? Se financia ese ciclo político de la economía con deuda externa. Por eso es lo que nosotros tenemos, un crecimiento fuerte de la deuda externa estos últimos años. Nos estamos endeudando no para cubrir posiciones de inversión, nos estamos endeudando para sostener la dolarización de la economía. El problema está en que dentro de 2 años nos toca ya pagar varios contratos de endeudamiento donde hay que pagar el capital.
Para pagar el capital, el gobierno de aquí en 2 años va a necesitar de un excedente monetario que le permita cubrir intereses, amortizaciones y los pagos de capital de esos tramos de deuda. ¿Cómo lo va a hacer dentro de 2 años cuando la dotación de dólares está siendo restringida, si ustedes quieren, porque no estamos exportando petróleo y el petróleo no se ha recuperado a los niveles anteriores? ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno tiene que encontrar un plan de liquidez de la economía de aquí en los próximos meses. ¿Podrá la nueva ministra de Economía, adscrita además al anterior gobierno, que no es muy bien visto por la ciudadanía, podrá generar ese programa de liquidez? En otras palabras, ¿es sostenible la dolarización al mediano plazo? Estamos sosteniendo la dolarización con deuda. ¿Hasta cuándo podemos extender ese proceso, habida cuenta que somos una economía primaria, una economía que consume muchísimo y que se está sobreendeudando a todo nivel, hogares, empresas y gobierno? ¿Hasta cuándo podemos, con ese nivel de endeudamiento, sostener el tipo de cambio? Esa es la pregunta fundamental. Nosotros en la universidad hemos realizado modelos, hemos visto a nivel econométrico, hemos corrido varios modelos y las noticias no son para nada alentadoras. Todos los modelos que estamos en este momento corriendo, con todos los datos que en este momento tenemos, nos dicen que no se puede sostener a largo plazo la dolarización con deuda. Nos dicen que tarde o temprano el país tendrá que decidir a propósito de su esquema monetario. Y eso puede ocurrir 2, 3 años, ¿no? O sea, es el mediano plazo en realidad. ¿Estamos preparados para eso? Yo les acabo de indicar el nuevo ciclo, la estructura de la economía, acabo de compararles con la industrialización, las políticas de ajuste. ¿Qué se nos viene? Y obviamente no somos halagüeñas, salvo que el gobierno decida emprender una política de reactivación y una política de liquidez en estos meses. ¿Podrá hacerlo? Esas son las grandes inquietudes. Con esto yo quiero terminar todavía había algunas, ¿cómo se llama? Algunas láminas, pero bueno, quería terminar y aquí está, quería agradecerles, ¿no? Bien, aquí están mis datos, quiero agradecerles, quiero decirles también como última parte que yo formo parte de un foro de economistas que nos hemos denominado heterodoxos y alternativos. ¿Por qué? Porque cuando yo les enseñaba las diapositivas del ajuste, aquí tengo del ajuste, estas que están acá, vean ustedes, cuando yo les enseñaba esta caída, esto se produjo por gobiernos neoliberales. Fueron los gobiernos neoliberales los que provocaron esta debacle, ¿no? Y estos gobiernos neoliberales suscribieron cartas de intención. Yo creo, no sé si tengo, solo un minuto, dame, solo un minuto. Creo que tengo aquí las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Aquí tengo las cartas de intención. En estas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional está la política económica que se llevó adelante en esos años, ¿no? Aquí tengo vean ustedes la fecha, 1983. Pero vean ustedes quién firma las cartas de intención, miren ustedes. Aquí está la primera carta de intención, ¿no? Es de 24 de marzo del 80. Firma Abelardo Pachano y firma Pedro Pinto. Vean ustedes las siguientes cartas de intención. Voy a ver si puedo correr más rápido para que con eso termine. Aquí está otra vez Abelardo Pachano, Pedro Pinto, la siguiente carta de intención. Vamos a ver aquí quién más firma la siguiente carta de intención. Esta es la de, veamos, aquí están los datos. Esta es la de enero del 85, esta es ya durante el gobierno de León Férez Cordero. Aquí está, Carlos Julio Manuel, Francisco Suet. Aquí tengo la siguiente carta de intención, vamos a ver quién firma. Esta es la del 1986, León Férez Cordero también. Aquí están, Carlos Julio Manuel, Alberto Dajic. Y estos son aquí tengo los datos de lo que ellos provocaron, ¿no? en la economía ecuatoriana. Aquí está la siguiente carta de intención, es la de 1987. ¿Quién firma esta carta de intención? Fernando Sevilla, Alberto Dajic. Aquí tengo la siguiente, que es de 89. ¿Quién firma esta carta de intención? La del 89 ya es gobierno de Rodrigo Borges, si no me equivoco. No, José Morillo y Jorge Gallardo.
¿Quién firma la siguiente carta de intención? Veamos, la siguiente carta de intención. José Morillo, Jorge Gallardo y Abelardo Pachano. Si nosotros hacemos este ejercicio, podemos ver los responsables de la crisis en el país, ¿no? Quienes condujeron a la crisis en el país. Aquí estas son las cartas. ¿Quién firma esta carta de intención? Vean ustedes, aquí está la del 94, firman César Robalino, Ana Lucía, Augusto de la Torre y Galo Abril. Estos personajes, Augusto de la Torre, César Robalino, forman parte ahora de un foro de economistas que se llaman de Economía y Finanzas Públicas. Y son ellos, después de haber suscrito estas cartas de intención, son ellos los que le dicen al país lo que tiene que hacer el país. Y si nosotros vemos los datos, aquí tengo los datos, aquí está una base de datos hasta el año pasado. Si vemos los datos, estos tipos le hundieron al país. Si le hundieron al país, si le desindustrializaron al país, si provocaron excedentes hacia los sectores más poderosos, ¿cómo es posible que ahora se atrevan a hablar de economía, digo yo, sobre todo de aquí, que además estuvo sindicado con un delito? Justo por eso nosotros constituimos un foro de economistas heterodoxos, ¿no? Heterodoxos para tratar de ponerle un freno. Si ese foro de economistas heterodoxos hubiese existido en los años 80, les habríamos parado y el ajuste no habría sido tan fuerte. Muchas gracias. Gracias. Desde los 90 hasta el año 2003, que era la Trole 1 y Trole 2, todo lo que fue la política de ajuste durante las 2 décadas, hasta la dolarización. Lo interesante ahí es que estuve en vivo y en directo, y se vivió en vivo y en directo porque yo trabajaba en previsiones macroeconómicas y luego fui el coordinador de bienes y servicios en cuentas nacionales y estuve a cargo del equipo de productividad y competitividad del banco antes de acogerme a la jubilación voluntaria en octubre del 2003. Entonces, la exposición de Pablo me ha hecho recordar, o sea, toda mi trayectoria en el Banco Central, desde que fui estudiante hasta mi salida en el Banco Central. En todo caso, yo voy a centrarme en un periodo más corto de tiempo y voy a hablar un poco sobre el carácter cíclico de las crisis. Pablo hablaba de la volatilidad de la economía. En general, todas las economías no es que son volátiles, tienen un ciclo económico de auge y de crisis. Ese ciclo económico fue estudiado y analizado por Carlos Marx en las teorías de las crisis y es un debate todavía a nivel mundial muy interesante que se mantiene vivo y está vigente. Es más, por los 100 años del capital se han hecho debates en casi todas las universidades del mundo, incluido Estados Unidos, Londres, sobre un aspecto fundamental de la teoría marxista que tiene que ver con la tasa media de ganancia. Esto es el gráfico de la tasa de ganancia y las crisis cíclicas en los Estados Unidos en el periodo 1951-2018. No es el objetivo mío explicar las teorías de las crisis, basta decir que esto está relacionado a la tasa de ganancia y el comportamiento de esa tasa de ganancia. En los periodos de auge esa tasa de ganancia aumenta y en los periodos de crisis disminuye. Existen estudios muy detallados para, sobre todo, la economía norteamericana en el marco de la concepción marxista hasta el enero del año 2018, en que ustedes pueden ver el gráfico. Si pasamos... Este es el ciclo de la economía ecuatoriana, que fue trabajado sobre las tasas de crecimiento de las cuentas trimestrales. Y entonces pueden ver ustedes un ciclo de auge y un ciclo de crisis y pueden ver el periodo de duración de cada uno de esos ciclos. Eso es extremadamente importante porque son una de las razones del comportamiento de la economía ecuatoriana. En el Ecuador no se ha hecho cálculos sobre la tasa media de ganancia. Yo hice algunos cálculos en mi tesis de economista de la tasa media de ganancia, composición orgánica del capital, tasa de plusvalía, pero no se ha hecho anualmente capaz que nos permita determinar el comportamiento de esa tasa media de ganancia. Estos son cálculos con el PIB, con el periodo de crisis,
que se refleja en la caída del Producto Interno Bruto o la subida del Producto Interno Bruto a nivel trimestral. Es un ejercicio muy interesante que se trabajó con unos compañeros y se puede ver el ciclo de la economía ecuatoriana y el ciclo en que estamos viviendo. Si pasamos, es bien importante mirar, uno, el carácter cíclico de la economía ecuatoriana. Si ustedes ven un poco a lo largo del Producto Interno Bruto y comportamiento, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, cada 10 años tenemos una caída del PIB. De 8 a 10 años tenemos una caída del PIB. El año 2016 cayó el PIB y ha habido ligero repunte en el año 2017, 2018, pero estamos en una fase de estancamiento muy interesante. Pero esa es una de las razones de las crisis. Otra de las razones, hay factores exógenos por las que el país vivió y está viviendo una crisis, y uno de esos factores es la caída del precio del petróleo. Ustedes pueden ver el comportamiento del precio del petróleo, que llegó a situarse hasta $122 de barril, 123, hasta el 2015. Fíjense en esa caída, ¿no? Ese es otro factor. El Ecuador sigue dependiendo de productos primarios de exportación y particularmente del petróleo, que representa entre el 53 y 54% de las exportaciones totales del Ecuador. ¿Sí? Seguimos siendo una economía primaria. Este es el ciclo de las materias primas. Es muy importante. Pablo se refería al ciclo de los commodities y de las materias primas. Vivimos un superciclo, ¿no?, que duró más o menos hasta el año 2012-2013, de casi todas las materias primas, donde están los productos agrícolas, las materias primas industriales, el hierro, el acero, el cobre, en que hasta se incrementaron en 200% en un periodo de 10 años. Esto colapsa en el año 2014-2015, en que hay una caída abrupta del precio de las materias primas. Y esto también está relacionado con el ciclo económico de las materias primas y particularmente de los commodities y de los productos agrícolas. Hay un trabajo muy interesante de Ocampo referente al ciclo de las materias primas. Aquí he puesto algunos gráficos de cómo va cayendo, cómo se comporta ese ciclo desde 1875 al año 2000 y cuál ha sido el comportamiento. Fíjense en ustedes, cuando entramos en crisis en agosto del 2015, casi todas las commodities y las materias primas caen los precios, a excepción de dos, el uranio y el aluminio. Todos los demás, fíjense en la caída de los precios. Eso golpeó fuertemente la economía ecuatoriana, que exporta productos primarios. Está el banano, está el atún, el camarón, que son los principales productos de exportación, las flores, el cacao, el café, etc. Entonces ustedes pueden ver el oro, el aluminio, el plomo. Si pasamos, aquí está la sobreoferta de las materias primas y pueden ver cuál ha sido el comportamiento y cuál fue el comportamiento en el año 2016, aluminio, zinc, cobre, etc. Por eso es que nos golpeó tanto a las economías latinoamericanas, particularmente que exportan productos primarios. Si pasamos, aquí pueden ver la dependencia de las materias primas en América Latina de todos nuestros países y de qué tipo de materias primas dependen nuestras economías. Si pasamos, aquí tienen el índice de precios de los alimentos de la FAO. Fíjense en ustedes, este es el periodo 2012, 13, 14, 15, 16. Y tenemos una actualización de estos indicadores de la FAO al 2018. Si pasamos, entonces ustedes pueden ver al 2018 dónde estamos, los precios de los alimentos y los índices de la FAO. Fíjense en de productos lácteos y azúcar. ¿Cuál es la economía que consume esas materias primas? China. Pasémosle, fíjense. China consume el 54% de aluminio del mundo, 50% del níquel, del cobre, del zinc, del estaño, del acero, del plomo, del algodón, del arroz, del aceite de soya. Es decir, si estornuda China, pues medio mundo y particularmente América Latina, y ahí se explica la crisis de Brasil, la crisis de Argentina, la crisis de Bolivia, que es diferente el comportamiento porque tenían reservas importantes, y la crisis que nos afectó a nosotros también. Si pasamos, esta es la apreciación del dólar, pero esto pasemos un rato, después podemos hablar del tema.
y vemos la política económica del gobierno de Correa. Es decir, hay tres elementos para la crisis. Uno, el ciclo de la economía ecuatoriana, que es bien importante y hay que considerar porque son factores estructurales que caracterizan a la economía ecuatoriana y sobre todo a su aparato productivo industrial. Uno. Dos, la caída del precio de las materias primas y particularmente del petróleo y de los commodities, de los principales productos de exportación del Ecuador. Y tres, el manejo de la política económica del gobierno Correa o del ciclo al que se refería Pablo Dávalos. Si pasamos, aquí pueden ver ustedes las compras del sector público. Esto es bien importante porque el presupuesto general del Estado en el 2009 era de 21.000 millones de dólares, en el 2015 fue de 36.000 millones, pero las compras del sector público, porque el sector público compra al sector privado desde una aspirina hasta aviones de combate o tanques de guerra. Y en algunos rubros industriales, el Estado compra hasta el 70% de los bienes y servicios que produce el sector privado. Alrededor del 30% de las ventas de la industria las compra el Estado. Entonces tienen 7.000 millones de dólares en el 2009 y 7.3 mil millones de dólares en el 2015. La participación de las compras de bienes y servicios del Estado con respecto al presupuesto es del 33%, baja al 20.3%. Si pasamos, esto es importante, no hay una anterior. Bueno, no hay una anterior. Bueno, en todo caso, sigamos. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, tanto las empresas como los consumidores se han visto beneficiados por incremento de las ventas y aumento del consumo de las familias. Los grupos económicos más grandes del país también se han beneficiado en este periodo. Entre 2008 y 2015, los 20 grupos económicos más grandes vendieron un acumulado de 156.000 millones de dólares, es decir, el 24% del Producto Interno Bruto. Las ventas crecieron 80%, pasando de 13.4 a 24.2 mil millones de dólares, incrementando la participación en el Producto Interno Bruto de 2.4. Las empresas tienen ahí Corporación La Favorita, etc. La corrupción de que tanto se habla no hubiera sido posible sin la complicidad del sector privado. Porque no es solamente Odebrecht. Si pasamos al siguiente cuadro, aquí ustedes pueden ver las ventas, los principales 20 grupos económicos, el PIB y el peso relativo de las ventas de estos grupos económicos. Si pasamos, impuesto pagado por los grandes grupos al 2015. Esto es bien interesante. Bueno, aquí están los ingresos de los grupos económicos, ¿no? En todo este periodo, ¿a dónde llegan? Si pasamos, aquí está, fíjense, no se puede ver, pero más o menos representa de todas las ventas, apenas pagan el 2.7% de impuestos de sus ventas. 2.7%. Pueden ver ustedes aquí, Corporación La Favorita facturó 2.695 y pagó 66 millones de dólares de impuestos, el 2.5. ¿Cuánto pagamos nosotros? La clase media, los trabajadores, en IVA, en impuesto a la renta. Si pasamos, 12%. La nueva clase media. Es importante esto también, porque fruto de eso hubo una reconfiguración también de la estructura de clases y se configuró una nueva clase media. Aquí pueden ver en el año 2007-2014 cómo la clase media aumenta en casi todas las provincias, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y demás. Entonces, esa es la gente que está siendo súper golpeada en estos momentos con la desaceleración y la caída y con la crisis que estamos viviendo. Si pasamos, el sector real en el periodo 2015-2016. Solo voy a pasar en esto rápido, fíjense cómo estábamos. El índice general y de la manufactura, todo en caída. Las variaciones anuales y las variaciones mensuales, todo negativo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos. Eso era el 2015-2016.
Así se reflejaba la crisis en la manufactura. Si pasamos, así era la producción industrial. La variación anual, menos 3,2, menos 1,8, menos 3,3, menos 4,7, menos 6,3, menos 2,2, menos 4,3, menos 6,2. Si pasamos, aquí está el índice de confianza empresarial, el índice global menos 8,6. Si pasamos, el índice de industria menos 6,2. En el sector externo la cosa no iba mejor. Aquí pueden ver las exportaciones a octubre de cada año, casi todos negativos. Pasemos las exportaciones por producto principal, casi todo negativo. La balanza comercial, miren ustedes, negativa. La deuda total del Estado supera los 65,000 millones de dólares. El déficit del que se está hablando es de 4,5 el PIB, ha bajado a 3,9, más o menos 3.900 millones de dólares, ¿no? Carlos de la Torre habla de que la economía está en un franco crecimiento. Yo creo que no es así. Hacemos esto. Las medidas económicas de octubre del 2017. Frente a ese panorama de crisis que podemos ver aquí, que se refleja en esos indicadores macro generales, ¿qué es lo que plantea el gobierno de Lenín Moreno? Solo veamos. Incentivos para la creación de empleos. Están aquí. O sea, realmente parece un chiste las medidas de política económica adoptadas por el gobierno para superar la crisis. Les dejo porque esta presentación vale la pena, pero la creación de empleos no se va a generar ningún empleo. Sigamos. Fortalecimiento de la dolarización, implementación del dinero electrónico, medidas de austeridad del gobierno, la lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos. No es nada nuevo. Desde el año 81 sabíamos de contrabando en el Banco Central y se desarrolló una metodología para registrar el comercio no registrado. Y desde cuando yo estuve en el SRI, fui su asesor general, se actualizaron los grupos económicos, porque en la época de Elsa de Mena había solamente 30 grupos económicos. Hoy existen más de 100 y se les empezó a hacer un seguimiento y por eso se duplicó la recaudación tributaria. Elsa de Mena. Sí, pero antes de la Elsa de Mena, y después ella dejó armado y estructurado efectivamente el SRI. Y el plan Toda una Vida. Estas son las medidas que plantea el 11 de octubre del año 2017 Lenín Moreno para superar ese tamaño de la crisis que estamos viviendo. Si pasamos algunos datos adicionales preocupantes, esto ya son datos a febrero del 2018. Fíjese en la inflación mensual, el índice de precios de las variaciones porcentuales. Esto es extremadamente preocupante. Menos 0,68, menos 0,14, menos 0,14, 0,01, menos 0,15, menos 0,27. Técnicamente estamos en deflación. Eso nadie dice. Están cayendo los precios porque no hay demanda, porque la gente no compra. Y esa deflación va para largo, al igual que el estancamiento y la recesión. ¿No? Si pasamos. Y aquí está la industria manufacturera enero del 2018. La variación mensual, la variación acumulada y la variación anual. Menos 10,12, menos 10,12, menos 5,15, menos 4,90, menos 4,90, menos 2,76. Todas estas cifras oficiales. Si pasamos, el problema de los precios relativos. Me faltó poner aquí, puse los precios del Ecuador, Colombia y Perú. Estamos más o menos de entre 30 y 50% con precios más altos que Colombia y que Perú. Me faltó poner Alemania, de una muestra de productos. Estamos 60% más altos en productos alimenticios que Alemania. Tengo un video de una persona que le pedí por favor que vaya al supermercado en Alemania, compre queso, compre leche, más o menos para comparar productos similares.
cosa da ganas de sentarse y ponerse a llorar. Si pasamos, la tasa de crecimiento de la economía, 2016 caída, se habla de que va a haber cierto crecimiento en el 2017, en el 2018, eso es difícil porque son previsiones, y el Banco Central calcula previsiones, después con las cuentas nacionales calcula provisionales, semidefinitivas y definitivas. Los datos reales de la economía tendremos en 2 o 3 años, no antes. Estas son estimaciones que realiza el Banco Central. Si pasamos, aquí está la tasa de crecimiento a nivel sectorial en el tercer trimestre del 2017. Si pasamos, algunos elementos de geopolítica que no voy a señalar, pero yo creo que vale la pena reflexionar sobre algo que estamos viviendo todos nosotros y que a veces no se entiende. No se entiende qué es lo que está pasando entre el fiscal general, la fiscal subrogante, el contralor, el ex contralor Polit. Entonces se ve la política como un caos, ¿no? Igual se ve la economía como otro caos. Empiezan a aparecer atentados ahí en San Lorenzo y en algunas partes. Entonces, ¿qué está pasando? Pero no es solo el Ecuador, es Venezuela, es Honduras, es Nicaragua, es Guatemala, es El Salvador, es México. Entonces uno se pone a reflexionar y dice, bueno, ¿qué chulos? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí voy a ponerles lo que se denomina un libro que salió en el año 2003, que es el nuevo mapa del Pentágono. El profesor Tomás Barnett, investigador principal en el Departamento de Estudios Estratégicos del Centro de Estudios Navales de Estados Unidos, plantea en el año 2001, antes de la invasión a Irak, el nuevo mapa del Pentágono, la nueva estrategia militar del Pentágono para el mundo, ¿no? Y dice así, a ver, el anterior, según esta estrategia habría que dividir el mundo en 2 partes, una zona estable, favorecida por el sistema, y una zona de caos, donde la gente no podrá ni siquiera concebir la posibilidad de resistir, sino solo tratar de sobrevivir. Las empresas transnacionales podrán explotar libremente los recursos naturales y humanos, sin obligaciones que respetar ni responsabilidades que asumir ante alguien. Este nuevo mapa del Pentágono parece algo tan cruel que nadie pensaba que algo así pudiese llegar a ponerse en práctica. Sin embargo, se puso en práctica en Irak, en Siria, en Libia, y sigue su marcha. Y luego viene la primavera en América Latina. Ahora, esto hasta diciembre del 2017. Hay un punto de ruptura importante en los Estados Unidos y un conflicto muy importante que se expresa en el Ecuador, entre globalizadores y no globalizadores. En síntesis, entre Donald Trump y Hillary Clinton, que digamos son los principales exponentes de esas corrientes. Les recomiendo, por curiosidad, ustedes pueden mirar el nuevo mapa del Pentágono en el internet, es público, pueden acceder, y las conferencias de Tomás Barnett. Aquí estudian francés. También es importante el último trabajo de Thierry Meyssan, del grupo ATTAC, de Francia, que acaba de sacar un libro en diciembre del año anterior, referente a todas las políticas de los Estados Unidos desde el 2001 hasta el triunfo de Donald Trump. También pueden, y vale la pena que compren, un libro de Daniel Stulin, que se llama Fuera de Control, sobre lo que está pasando en Medio Oriente, y otro libro que se llama La trastienda de Donald Trump, que es importante un poco mirar. Entonces ustedes pueden ver que más bien Donald Trump busca cierto acercamiento a Rusia y busca un poco irse hacia el interior de los Estados Unidos y no estar en procesos de globalización. Pero esa pugna no sabemos el desenlace a futuro. Si pasamos, este es el mapa. Esto es lo que debería sobrevivir y el resto lo desaparece. Pasemos. Aquí está más detallado el mapa con todos los detalles que ustedes tienen. Pasemos para ya mismo terminar algunas conclusiones. La economía ecuatoriana se encuentra en recesión desde el 2013.
No se vislumbra salida en el corto plazo, sin embargo la crisis durará hasta el 2020, 2021 o más. Puede ser de más de una década, estancamiento y deflación. La industria y la construcción están en caída libre desde enero del 2015 y no se vislumbra un repunte en el mediano plazo. Ligera recuperación del PIB 2017 y 2018, 1,5 y 2,0 respectivamente. Las medidas económicas no buscaban ni la reactivación económica, peor la salida de la crisis. Se percibe un desconocimiento enorme de la situación económica del país. El dilema de la economía ecuatoriana es Grecia o Argentina, o salida de la dolarización o ajuste permanente. Necesidad de debatir un programa mínimo de transición, y eso concuerdo con el Pablo. Hay ese grupo de economistas de reflexión, me parece interesante, y en lo posible tratar de mantener lo ganado en lo social. Esa sería mi exposición. En síntesis, un poco se complementa a la exposición de Pablo Dávalos, que nos dio una reseña de las 3 fases de la economía ecuatoriana, 70, 80 y 2005, 2007, 2017. Gracias. Bueno, esto ha sido bastante ilustrativo. Supongo que hay algunas inquietudes que podrían plantear para cualquiera de los dos expositores. Máximo unos 2 o 3 minutos para preguntar, porque esto tenemos que dejar a las 8 de la noche. 1, 2, ya. 3, ya. En primer lugar, mi felicitación, creo que nuestra felicitación a los dos expositores por sus magníficas intervenciones y por enfocarnos el panorama de la economía nacional, no solamente dentro de una lógica estadística, sino también de una reflexión geopolítica que es necesario hacerla, muy importante. Y creo que los dos expositores son precursores de una nueva tendencia dentro de la economía que creo que debemos acercarnos y verla prosperar, ¿no?, para no seguir repitiendo esquemas que retornan a lo mismo. En todo caso, ya que habló del autor de Daniel Stulin en uno de sus libros habla justamente de que el mundo vive como en la caverna de Platón, hace la comparación, ¿no?, en donde quienes dirigen los gobiernos nacionales aparecen como que son los reales dirigentes, pero en realidad es el mundo de las sombras, ¿no? Y quienes están haciendo, ¿no?, y generando las políticas son otros. Y creo que la última parte fue bastante conclusiva en este sentido, de que están los poderes más allá de los estados nacionales manejando las situaciones de los países. Y a mí me asombró, me hubiera gustado profundizar más el tema, que nos profundizaras más en los mapas, cómo se han creado estas zonas, ¿no?, estas zonas en que realmente se está viviendo situaciones ya de supervivencia y de desesperación, y estamos entrando como país a esto. Pero yo pienso que este tipo de eventos, de explicaciones, nos puede llevar a una nueva posición, a una nueva actitud, que es necesario fomentar en nuestro país, a una nueva conciencia. Muchas gracias. Una pregunta para Pablo. De tu presentación, Pablo, concluimos que muchos de los problemas de crecimiento del PIB se deben a las firmas de las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Pero de estas políticas de endeudamiento del gobierno de Correa y del actual gobierno no vamos a salir tampoco tan bien librados, pensaría yo, y mi pregunta es, ¿no es el momento de volver los ojos a organismos como este, Fondo Monetario Internacional, para conseguir recursos más baratos de lo que tenemos ahorita y reestructurar la deuda ecuatoriana? Vamos a recoger otra más para... Gracias. Yo quiero felicitarles, muy didácticos, con conocimientos extraordinarios sobre la economía. Realmente, yo creo que mucha gente nos vino porque salimos con mucha pena. No querían sufrir el impacto realmente de lo que estamos viviendo. En todos los gobiernos, desde las dos exposiciones que nos hacen, desde el neoliberalismo hasta la fecha actual, entre los dos aspectos que se dan, realmente ninguno tiene salida. No sé los economistas qué podrían hacer este momento, capaz de que nos den una luz de esperanza
para poder pensar que este país tiene que avanzar algo, que este país y que nuestros hijos que han dicho este momento, por lo menos son $5.500 que nacen los nuevos niños con la deuda. ¿Qué hacer ahora? Sería mi pregunta. ¿Qué esperanza tengo? ¿Qué situación de confianza puede darse si el mundo nos domina? Nos hacen unas políticas desde fuera y acá nos crean la crisis. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes son los hombres que podrían pensar más allá y que nos darían cierta tranquilidad? Como cuando apareció Cristo y nos dio la salvación con un perdón. ¿Qué hacer ahora con los hombres que tienen que luchar por esta economía ecuatoriana? Bien, yo no quería ser catastrofista, ni mucho menos. Estaba tratando de ser lo más objetivo posible. Indicarles a ustedes los datos de cómo está la economía actual, ¿no? Eso quería indicarles, ¿no? Sí, la economía, como cualquier economía del mundo, tiene problemas, pero no creo que sea tan grave en realidad, para nada. En todo caso, les quiero comentar una cosa. Nosotros hicimos al gobierno de Lenín Moreno, le entregamos una carta en donde le proponíamos una serie de medidas, creo que tengo aquí esas medidas, de reactivación. Aquí está. Aquí nosotros tenemos, es el foro, le hemos entregado al al licenciado Moreno una serie de medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Por ejemplo, son políticas de liquidez, política fiscal a la reactivación, política de reactivación productiva, sector externo, cambio climático, agua. Por ejemplo, le dijimos al presidente, y además nos reunimos con el presidente, le dijimos, renegociemos la deuda externa. ¿Qué significa renegociar o reperfilar? Significa que en vez de pagar todo este año, extendemos el plazo para ir pagando lo mismo, pero a más largo plazo, de tal manera que la presión fiscal de la deuda de estos años se va disminuyendo. Le dijimos que revise los contratos de servicios petroleros, sobre todo contratos con los chinos, por ejemplo, de tal manera que tengamos un margen de maniobra y ahí tengamos recursos. También los contratos con la telefonía móvil. Y es interesante porque con Conecel y OTC el año pasado facturaron entre los dos $2.500 millones y pagaron por el uso de la banda 60 millones. Es lo que le dieron el Estado entre los dos, ¿no? Entonces, si nosotros logramos una renegociación ahí, tendríamos también recursos. Le dijimos que cambie la ley de retorno de capitales y el impuesto a la salida de divisas por un encaje. Es decir, un encaje significa una especie de prenda. Tú depositas en el extranjero y dejas una prenda aquí de tu depósito. Regresas el dinero y se te devuelve eso. Y con esa prenda tener un fondo semilla para hacer un banco de importaciones y exportaciones. Uso de dinero electrónico, un fondo de estabilización monetaria dentro de la liquidez, que baje el IVA 10%, que cobre impuestos a los más ricos, pues, porque las grandes empresas, la contribución de las grandes empresas no llega ni al 3%. Si solo igualamos lo que pagan las grandes empresas en promedio del 2 al 4%, ahí tendríamos $1.200 millones, ¿no? Ingenierías en gasto en nómina, ¿para qué? Para orientar ese gasto, no para disminuir el tamaño del Estado, sino para redirigirlo hacia agricultura, por ejemplo, hacia microempresas, el ingreso mínimo universal, que se cambie el bono de desarrollo humano a ingreso mínimo universal, sistema de compensación de déficit fiscal, banca pública, es decir, hay salidas concretas de la economía. Le hemos ofrecido al presidente un plan de liquidez sustentado en el dinero electrónico y con medidas concretas de ese plan de liquidez para sustentar la dolarización. Ahora bien, si firmamos con el Fondo Monetario no podemos hacer absolutamente nada de esto, nada. Si firmamos con el Fondo Monetario significa ajuste, reducción de la demanda agregada y esperar que sea la oferta la que ajuste la economía, ¿no? ¿Qué significa el Fondo Monetario? Porque ya además en diciembre ya se habló con el Fondo Monetario. ¿Qué dijo el Fondo Monetario? ¿Qué le dijo a Carlos de la Torre el Fondo Monetario? Le dijo eliminación de subsidios, disminución del gasto en salud, disminución del gasto en educación, privatizaciones e incluso cambios a nivel constitucional, ¿no? ¿Y cuánto nos iba a prestar el Fondo Monetario? Entre 500 y 600 millones de dólares. O sea, no podía más, que es la cuota que tenemos, ¿no? Entonces, ajustar la economía para que finalmente no pase nada, para que finalmente estemos peor con el Fondo Monetario,
O sea, no es la salida. Aquí hay una propuesta de salida hecha por nosotros, el Fondo Heterodoxo, ¿no? Somos nosotros, Fondo de Economía Alternativa Heterodoxa, le hemos dicho al presidente, y el presidente tiene ya en su mesa de trabajo esta propuesta, ¿no? Tiene ya en su mesa de trabajo. La toma ya depende de cuestiones políticas, ya depende de tensiones al interior de la sociedad. No sé si... Pablo, disculpa, pero de lo que veo, me parece muy bien lo que se propone, pero solo veo una forma de recaudar más dinero para el gasto del gobierno. No veo realmente una forma de reactivar el sector privado. Está. Lo que pasa es que nosotros vemos, por ejemplo, se reactiva el sector privado. Ya. Se llama políticas de oferta. Le das posibilidades al sector privado que produzca, pero el sector privado tiene que vender, pues. ¿A quién le vende? ¿Qué sacamos con un sector privado muy performante si no tiene a quién venderle? Entonces, a alguien tiene que vender. Las políticas de apoyo al sector privado tienen que ir con políticas de liquidez interna, políticas de demanda. Es decir, necesitamos la capacidad de absorber la producción interna. ¿Y cómo absorbes eso? Con buenos salarios, pues, ¿no? Absorbes con demanda agregada interna. Esa es una acción en la economía. Ya tenemos políticas de oferta, apoyo a los empresarios, ahora vamos con políticas de demanda. ¿Cuál es una política de demanda? Esta, por ejemplo, la reducción del IVA al 10%. Recuerda que el IVA es un impuesto a la transacción. Es decir, si tú bajas el costo de la transacción, aumentan las transacciones, pues. Si vas bajando, se incrementan más las transacciones. Entonces, cuando reduces el IVA a 10%, tienes más ingresos fiscales incluso, pero la economía se va dinamizando más. Es una política de liquidez. Claro. Las reingenierías de gasto en nómina, por ejemplo, aquí tienes una cuestión del fondo de colateral y garantías. Las pequeñas unidades productivas, sobre todo las microempresas, no tienen posibilidad de acceder al sistema de financiamiento porque no tienen garantías, pues. Le creamos un sistema de garantías a través de líneas con la banca pública. ¿Qué proponemos en la banca pública? Proponemos la convergencia entre el Banco del Pacífico y Banecuador. Y además con apoyo del BIES para formar un sistema nacional de banca pública. Está ahí, ¿no? Estamos proponiendo creación de fondos de inversión de riesgo para primeros emprendimientos, por ejemplo. Estamos proponiendo reducción de costos de transacción. Pero además estamos proponiendo, por ejemplo, esto de aquí. Creación de fondos de estabilización para darle sustento a la liquidez. Es decir, emisión de dinero vía dinero electrónico sustentada con un fondo de liquidez. Si tenemos 1.000 millones en el fondo de liquidez de estabilización, podemos girar contra ese fondo 1.000. Con la velocidad de circulación del dinero teníamos 3.000 millones circulando en la economía. Y eso ya te da liquidez para absorber la producción interna, ¿no? Entonces, esas son las medidas. Si firmamos con el Fondo Monetario, esto es imposible. Quizá una medida que es crucial, realmente había hablado de que estamos en deflación y tenemos una tasa de interés de consumo del 17% y una tasa de interés que presta la economía social y solidaria al 28.5%, señores, al 28.5% como gran cosa del gobierno, cuando la tasa de interés a nivel internacional está entre 1 y 2%. ¿Saben cuánto ganan los bancos? Y nadie dice nada, y la estructura que nos dio Pablo, de que son 4 bancos, 10 accionistas, se llevan la plata de todos nosotros, señores. Pues estaticemos la banca. El manejo de dinero electrónico también. Hay una cosa que me parece interesante. Efectivamente hay deflación, pero eso se debe a un proceso de acomodamiento de precios. ¿Qué pasó? En el año 2014 impusimos salvaguardas a cerca de 2.500 productos de importación. En el año 2017 se quitaron esas salvaguardas. Pero ahí no hubo un problema de resiliencia, se llama, es decir, los precios no volvieron al nivel anterior, sino que los empresarios se quedaron con los mismos precios. ¿Qué hicieron los consumidores ecuatorianos? Compararon precios con Colombia o con Perú o con el resto del mundo vía, qué sé yo, código postal, ¿no? Entonces el consumidor ecuatoriano, cuando había las salvaguardas, no estaba con mercados cautivos, además tenía que comprar con salvaguardas. Una vez que se quitan las salvaguardas, los empresarios
no bajan el precio, no lo regresan al precio, el consumidor opta por consumir fuera, pues se va a Colombia, se va a Perú y demás, o trata de no consumir. ¿Qué tienen que hacer los empresarios? Tienen que empezar a bajar los precios para ubicarlos al nivel que tenía antes, ¿no? Esa resiliencia, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ese proceso mide la deflación, mide un proceso donde los empresarios empiezan a bajar los precios, los consumidores dicen, o sea, ¿por qué te voy a pagar lo que me estás pidiendo, pues? Más o menos ubícate cuando, si yo me voy a Colombia, lo mismo que tú me estás vendiendo lo encuentro por lo menos a mitad de precio, ¿no? Incluso si yo me voy y gasto la gasolina, el transporte y demás, me sale más barato. Y eso es lo que hizo mucha clase media aquí, sobre todo el año pasado, ¿no? Hasta que empezaron a recuperar los precios allá. Entonces, ese proceso deflacionario tiene que ver con ajustes de precios relativos. Después de las medidas económicas, se quitan las salvaguardas, se baja el IVA del 14 al 12%, la economía tiene más liquidez, pero los consumidores ya cuidan su liquidez, ¿no? Y los empresarios ecuatorianos realmente son muy rentistas, son buscadores de rentas en ese sentido. Si pueden ganar en una transacción lo que no ganan en 5, te ganan esa transacción, ¿no? Son más ladrones esos cosas. Bueno, digamos buscadores de rentas, que es más elegante. Bien, quiero agradecerles, Patricio, pienso que ha sido muy fructífera esta reunión. Ustedes pueden ubicar en internet esto. Ahí nosotros hemos puesto un montón de cosas. Si quieren pueden escribirnos, pueden acompañarnos a los diferentes eventos que estamos convocando a la sociedad. Busquen en internet, en Facebook. Creo que tengo acá, espérense un ratito, no nos vayamos, ya nos vayamos. Aquí está. Aquí está. Aquí están todos los datos, se pueden tomar una foto y lo que les quiero indicar es que sí existen alternativas y eso que no les indiqué algunas más, por ejemplo estas, mira tú, importación de exportaciones, aranceles, liberación de importaciones para vehículos híbridos y eléctricos o estas de acá, economía popular y solidaria, censo agrícola, banco de semillas, temas seguros para siembra, etcétera, ¿no? Sí tenemos una. Entonces ustedes pueden seguirnos, ahí hacemos eventos. Vamos a hacer un seminario sobre criptomonedas de aquí en unos 15 días, ¿no? Entonces si quieren están cordialmente invitados, a pesar de que sepan hablar francés, están cordialmente invitados al evento de criptomonedas. Estén pendientes, ahí vamos a publicar la información del seminario de criptomonedas para que nos acompañen. Igual vamos a seguir haciendo otros seminarios, vamos a hacer un seminario internacional, vamos a traer un pensador potente en contra de la economía ortodoxa. Igual están cordialmente invitados a todos los eventos porque tenemos que hacer fuerza y presión para evitar que regrese el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.